Familia, es un gusto que nos estés acompañando esta tarde en nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, te damos las gracias por sintonizarnos a través de tu dispositivo móvil ahí en casa, junto con tu familia. Vamos a iniciar el culto de esta tarde y les invito a que vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica de esta tarde. Después, juntos vamos a alabar con gozo, vamos a exaltar a nuestro Padre Celestial por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Les invito a que tomen su Biblia y juntos abrámoslo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a hacer la lectura juntos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo de Dios en todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y
que a ti solo queda vida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. De tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Revísteme. Ahora es el momento de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti y para mí a través de su siervo. Recibamos al pastor Enoc Robles de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Playa del Carmen, Quintana Roo. Démosle la bienvenida y juntos acompañémosle durante la transmisión de este mensaje. No se lo olvide, tome su Biblia y tome nota de este mensaje que Dios va a hablar a su corazón y a nuestro corazón. Juntos escuchemos la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos. La Iglesia Bautista Monte Sión, allá en la ciudad de Puebla. Agradezco la invitación que su pastor, Héctor Cocom, buen amigo, me hizo para compartir con ustedes este tema, agradando a Dios en la adoración basada en Miqueas 6:6.
Algunos de ustedes ya me conocen o me recuerdan, pero para los que no me conocen, mi nombre es Enoc Robles Sánchez. Estoy pastoreando la Iglesia Bautista El Buen Pastor en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Y espero que estos minutos que vamos a compartir, donde impartiremos la palabra de Dios, ella pueda penetrar en su mente, en su corazón y transformar o cambiar aquello que esté usted haciendo equivocadamente en su adoración a Dios, pensando que es correcto. Y le invito a tener una breve palabra de oración para pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos por este precioso tiempo que me concedes para compartir con nuestros amados hermanos. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, conoces la inquietud del corazón, también sus aflicciones y aquellos aguijones en la carne que acosan sus vidas, llevándolos a una adoración que puede no ser agradable delante de tu presencia. Ruego que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y mis hermanos puedan crecer a tu imagen y semejanza a través de la enseñanza de tu palabra. Cuida del pastor Héctor y de su esposa y de sus hijas. Cuida de esa preciosa congregación, Señor. Y toma control de este tiempo y bendice lo que estaremos enseñando para honrarte y para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y suplicamos. Amén. Agradando a Dios en la adoración. Dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y veamos un poco el contexto en el cual el profeta Miqueas escribe, inspirado por el Espíritu Santo y de parte de Dios, trae este mensaje al populacho, al pueblo. Principalmente él predicaba al pueblo. El tiempo del profeta Miqueas, en ese tiempo el reino del norte estaba en una total idolatría, pecando contra la santidad de Dios. Y las tribus del sur, a pesar de tener reyes buenos, como Ezequías, en el norte estaba Acab, el pueblo común estaba perdiendo el rumbo por causa de profetas y sacerdotes que no enseñaban cómo santificarse y pensaban que presentando sacrificios valiosos, sacrificios de alto costo, inclusive sacrificios humanos, podía agradar a Dios. Ese aspecto de la adoración se hace presente en los creyentes hoy día. Piensan que llevando una vida de sacrificios, estando en la iglesia, en todos los cultos, sacrificando tiempo, sacrificando a la familia, privándose de muchas cosas o entregando a Dios ofrendas generosas, piensan que van a agradar a Dios. Olvidan que el verdadero cambio interno que Él pide es la forma como presentaremos una adoración agradable a Él. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y hermanos, el holocausto era la víctima que se quemaba completamente. No sirve de nada entregarnos completamente en sacrificio a Dios si no hacemos lo que Él pide. De nada me sirve llevar ofrendas de alto costo, becerros de un año, millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, ofrendas valiosas. Es más, algunos fueron más allá. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso me hace recordar que nuestro país, México, es un país tremendamente católico y que cuando andábamos en esa práctica de una religión equivocada, participábamos, no sé si a usted le tocó participar, pero participar en los eventos del santo patrono del pueblo, y no importaba cuánto dinero gastábamos para hacer grandes comidas para el pueblo. Otros caminaban kilómetros de rodillas, flagelándose la espalda, pensando que esa forma de sacrificio y esa forma de lacerar y lastimarse a sí mismo era algo que iba a agradar a su Dios. Y cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos rescata de esa vana manera de vivir, aún esos recuerdos están en el subconsciente y en cierta manera, aunque hemos sido transformados, creemos que sacrificarnos de esa forma, ofrendar grandemente en un cambio interior, vamos a agradar a Dios. Y eso es algo que quiero que usted aprenda esta tarde en cómo hacerlo. Jeremías capítulo 32, dice la escritura del verso 32 al 35. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, aquí está mencionando los dos reinos, el del norte y el del sur, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Por eso Miqueas dice, daré mi primogénito por mi rebelión. He tenido la oportunidad de estar en este lugar, el valle de Hinnom. Y cuando uno mira hacia arriba, uno puede ver el muro de la ciudad vieja de Jerusalén. Y sobre el muro se ponía el pueblo para contemplar el valle de Hinnom. Era una bajada, era una hondonada. Y los sacerdotes bajaban, en la parte de hasta abajo estaba el ídolo de Moloc con sus brazos en esta forma y tenía un plato donde había fuego, y unos sacerdotes estaban en el muro
y tocaban trompetas con un sonido muy agudo para que los padres, las madres de aquellos niños no escucharan el horror de los gritos de esos bebés siendo quemados vivos, pensando que eso era agradable a Dios. Era terrible, hermanos. Y nosotros atravesamos una serie de creencias religiosas antes de conocer a Cristo. Y teníamos un tipo de prácticas. Pero ahora Dios dice que Él requiere 3 cosas importantes para que tu forma de adoración sea agradable a Él. Número 1, hacer justicia. Dice el verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí puedes agregarle tu nombre. ¿Qué pide Jehová de ti, Héctor? ¿Qué pide Jehová de ti, José? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. La justicia es un principio moral que nos lleva a dar a cada persona lo que le corresponde o pertenece. La persona que practica la justicia es considerada buena, porque ejerce el derecho, la razón y la equidad. Ese debe ser el estilo de vida del verdadero creyente, no siendo un tramposo, un bandolero, un ladrón, un mentiroso, un defraudador, un injusto en el trato con otros hermanos y con los que trata fuera de la iglesia. Debemos estar procurando siempre el bien entre los hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, y el verso 15 menciona acerca del rey David. Segunda de Samuel 8:15, dice la Escritura, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Salmo 18:20 al 24. Vayamos al libro de los Salmos, en el libro 18, el Salmo 18 y verso 20 al 24 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Efesios capítulo 5 y verso 1 en adelante, dice la Escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ponga atención a lo que dice enseguida. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario
o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellas cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo en los tiempos de Miqueas, llegó la ira de Dios y fueron expulsados y llevados 70 años cautivos. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por tanto, debemos procurar el bien siempre para con todos los hermanos, siendo justos, equitativos en todo lo que hagamos, en nuestros compromisos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Entonces, el primer punto para tener una adoración que agrada a Dios es porque practico la justicia. Número 2, porque amo la misericordia. Dice Miqueas, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. La palabra misericordia en hebreo es rahamim. Esta palabra es derivada de otra que se relaciona a la matriz de una madre, Rechem. Por eso el amor que más se acerca al amor de Dios es el amor experimentado de una madre por su hijo. Isaías 49 y el verso 15 dice la Escritura: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En los tiempos de Miqueas, lo menos que había entre ellos era la misericordia. Oprimían a la viuda, oprimían al pobre, buscaban la manera de enriquecerse haciendo trampas. Dice Miqueas, capítulo 6, verso 9 al 12. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Era terrible lo que pasaba en el pueblo común en los tiempos de Miqueas. Hermanos, este tipo de prácticas aún existe en el pueblo, en la gente común, en todo el mundo. Y llegamos con esos hábitos que hemos practicado por años a la iglesia. Y entonces hacemos tratos con los hermanos y en lugar de ser honesto, ¿verdad? Queremos vender un auto que sabemos que tiene problemas y llega algún hermano y dice, hermano, vende su auto. Oh, sí, hermano. ¿Y cómo anda su auto? Perfecto, hermano, al llavazo. Y eso no es así. Hermano, estoy vendiendo mi auto, pero necesita unas reparaciones.
Le anda fallando esto. Si aún así usted lo quiere, yo se lo vendo. Eso es ser justo y amar al hermano sin tratar de engañarlo o de abusar de él. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, verso 1, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esa pregunta de David hizo temblar a la casa de Saúl, porque era costumbre que el rey que subía al trono mandara asesinar a cualquier posible candidato a reclamar el trono. Y había un hombre llamado Siba, que fue y dijo: sí, hay uno. Todavía está aquí un hijo de Jonatán. Y uno puede pensar que Siba actuó con cierta malicia, porque a lo mejor mataban a su amo Mefiboset y él se quedaba con todo. Y declaró al rey dónde estaba Mefiboset, y el rey lo mandó a traer. Y dice el verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David devolvió bien por mal. ¿Qué es lo que quería y quiso hacer Saúl todo el tiempo que vivió? Matar a David. Pero David hizo misericordia con él. Tenemos un caso aún más marcado allá en Lucas capítulo 15 y el verso 20. Lucas capítulo 15 y el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, acerca del relato del hijo pródigo, aquel despilfarrador. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquel hombre no tenía, aquel hijo no tenía ningún derecho de hacer eso. Venía todo maloliente, con harapos, oliendo a cerdo. Había estado comiendo de las algarrobas y ni aun eso le daban a veces. Venía hecho una piltrafa. Pero cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Y nosotros en la iglesia debemos usar de misericordia con los hermanos, aún a los difíciles de soportar, porque el carácter de cada uno es diferente. Algunos tienen un carácter muy agradable, muy llevadero. Hay otras personas que por sus malos hábitos aún tienen carácter difícil, que donde el Señor está transformando y cambiando, pero aún cuesta en ellos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 10 y 11, dice la palabra de Dios:
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Habían olvidado lo que es misericordia y justicia. La armonía es un resultado de la misericordia unos con otros. La justicia y la misericordia nos lleva a una congregación armoniosa, colaboradora, siempre con buenas intenciones en el corazón de todo el rebaño. Y número 3, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos delante de Dios. Hermanos, la palabra adorar en hebreo es kafaf, que indica curvarse, que indica inclinarse, abatirse. Esto es un indicativo externo de lo que sucede en el interior de cada persona cuando se presenta delante de Dios. En otras palabras, nos acercamos con humildad y humillándonos delante de su grandeza. Es increíble cómo cuando nos acercamos a un político prominente, cuando nos acercamos a una estrella de fútbol o a una estrella de la música, hacemos todo lo necesario por tomarnos una foto cerca de él y alcanzar misericordia con una petición con aquel político, llevándole una carta. Y usamos lenguaje cuando escribimos aquella misiva es de tal cortesía. Pero cuando nos acercamos a Dios, la soberbia va por delante. Debemos humillarnos delante de su grandeza. No podemos agradar en la adoración si estamos con soberbia delante de Él, sin reconocer nuestros pecados. David dice allá en el Salmo 51, después de que él había pecado con Betsabé, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el 119 y el verso 67 y 68 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba con soberbia, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Quién no conoce la historia de Lucas 18, de aquel fariseo y aquel publicano? El fariseo, puesto en pie, dice que
confiaba en sí mismo, dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Yo no soy como ese ladrón, como ese publicano, y lo menospreciaba. Y el publicano, sin quererse acercar por temor al Dios que estaba, en el cual él estaba delante, él decía, golpeándose el pecho, sé propicio conmigo, porque soy pecador. En otras palabras, sé bueno conmigo. El publicano sabía lo que merecía su pecado, pero se acercó con humildad y el Señor Jesús dijo, os digo que éste regresó justificado a su casa. ¿Y qué podemos decir de aquella mujer, ahí mismo en Lucas capítulo 7, aquella mujer que era una prostituta? Dice el verso 37 del capítulo 7, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, esa era su condición de esa mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella vino trayendo al Señor algo valioso, pero hermanos, traía un corazón contrito. Esa era la correcta adoración. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese hombre había olvidado lo que es justicia, misericordia y humildad. Y Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo, ¿ves esta mujer? Ella ha hecho más de lo que tú no hiciste. Por lo cual te digo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Concluyo con esto. Como hijos de Dios, debemos hacer justicia con los hermanos y con todas las personas. Debemos hacer misericordia con ellos, no siendo soberbios, sino sencillos y mansos. En la forma como tú adoras, la forma como tú adoras. Reflexiona esta tarde y piensa un poco, porque a aquella mujer se le dijo en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, Dios está más interesado en el ofrendante que en la ofrenda. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu cordero, amárralo por ahí déjalo, no lo ofrezcas, ve, arregla primero tus asuntos y luego ven y tráeme tu sacrificio. Levíticos capítulo 19 y el verso 5 dice,
Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. No era así. Claro, era importante que aquel cordero fuera sin mancha, sin ningún defecto, hermanos. Pero lo más importante es que la perfección, el simbolismo de ese cordero, primeramente existiera en el ofrendante. Cuando pongas tu sobre de diezmo en el alfolí, Dios no va a ver la cantidad, sino la calidad con que lo das. Cuando te toque limpiar el santuario, Dios no va a ver lo impecable con lo cual dejas el santuario, sino la forma en que lo haces, sin criticar al anterior, sin llegar el domingo y que te digan qué limpio dejó el templo, hermano. Y puedo seguir mencionando varios ejemplos. Dios va a ver el corazón del ofrendante, el corazón del que le adora, haciendo justicia, misericordia y llegando humillado y en humildad. Esa es la adoración que a Dios le agrada. Todo lo demás, la cantidad con que lo das, el servicio que haces al Señor, va a tener valor para tu ofrenda ante Dios siempre y cuando tú seas acepto. Que el Señor te bendiga, hermano. Y dejo el tiempo a los hermanos y permíteme hacer una oración por esa preciosa congregación y por mi estimado amigo pastor Héctor Cocom y su familia. Padre, gracias te doy por este tiempo que me has concedido pasar con los hermanos. Te pido una bendición especial para el pastor Héctor Cocom, su esposa y sus dos jovencitas, así como también por cada creyente en la iglesia. Derrama tus bendiciones en esa congregación, Señor. Cúbrelos con tus alas como la gallina cubre a sus polluelos. Protégelos, Padre mío, y bendícelos. Gracias. Y que tu nombre sea glorificado en la vida de ellos. Y aquellos que tengan una adoración incorrecta y hayan dado cuenta hoy que no están haciendo bien, por favor, actúa en ellos y corrige. Y ellos enderecen el camino para que lo cojo ya no se salga del sendero, sino que sea sanado. Bendice a tu pueblo. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta súplica. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy
todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Oh, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Gracias por habernos acompañado hasta este punto de la transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Si usted escuchó este mensaje, ha sido de bendición para su vida, no olvide compartirlo a través de sus redes sociales. También, si usted tiene alguna necesidad de oración, alguna petición, por favor, contáctenos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le atenderemos y daremos seguimiento a cada una de sus necesidades. De igual manera, si usted tiene alguna necesidad de consejería, algún acompañamiento, no dude en contactarnos. Estamos para servirles. Hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias al pastor Enoch Robles de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Playa del Carmen, Quintana Roo, por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias a la congregación hermana que estuvo al pendiente de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.